Padre amado, te damos gracias porque nos has rescatado del lodo cenagoso, de la inmundicia, del pecado y de la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos diste vida. Estábamos perdidos, como la única oveja perdida, y tú viniste a buscarnos y nos encontraste. Padre amado, verdaderamente eres un Dios de amor y de misericordia. Ayúdanos, Padre, para vivir para ti. Ayúdanos a honrarte. Perdona nuestros pecados. Lávanos y límpianos de toda nuestra maldad. Y ayúdanos a serte fieles. Padre Santo, tú habitas en tu trono de gloria, en luz inaccesible. Alrededor tuyo están ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y todos a una cantan diciendo: Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. ¿Quién somos nosotros, Padre? Hombres hechos del polvo de la tierra, imperfectos, que beben la iniquidad como beber agua. Pero aún así has tenido misericordia de nosotros, Padre. Has tenido compasión de nosotros. Y por eso lo único que puedo decirte en esta mañana, Padre, gracias. 1000 veces gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Aquí estamos, Padre. Moldéanos, fórmanos, quita toda impureza, quita la escoria de nuestra vida. Saca lo más precioso de nosotros, de entre lo vil y lo menospreciado, saca lo mejor de nosotros para llevarte honra, gloria a tu nombre santo, Señor. Yo deposito este tiempo en tus manos. Te ruego que se haga únicamente tu voluntad. Tu presencia, Padre, tu poder, amado Espíritu Santo de Dios, rompe toda cadena de maldición, pudre todo yugo, trae libertad para los cautivos, sanidad para los enfermos, salvación para los perdidos y restauración para los hogares, las familias, las personas quebrantadas. Te pido en el nombre bendito del Señor Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados hermanos, tengan la bondad, puede tomar su lugar.
Mis amados hermanos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar. Que Dios los bendiga a todos. Quisiera compartirles en este tiempo una porción de la palabra de Dios y quisiera que por favor todos me acompañen al libro de Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que tu palabra encuentre cabida en cada corazón, en cada vida, en cada persona que ha venido en esta mañana y le sea de bendición a cada uno de ellos. Por mi parte te pido tu ayuda, tu gracia y tu favor para poder predicar tu palabra de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Te pido en el bendito nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero tratar un asunto acerca de los discípulos. Las últimas palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo son estas, ¿verdad? Había resucitado de entre los muertos, los había reunido a sus discípulos, a sus seguidores más íntimos, y les dio este mensaje, que es la gran comisión. Entonces, dijo específicamente 4 cosas aquí. Dijo: tengo toda potestad. Dijo: tengo toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. La número 2 le dijo: vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones. Y la número 3 dijo: enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y la 4 les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, estas 4 cosas es muy importante comprender, pero quiero tratar de una de ellas en esta mañana, y es hacer discípulos. Mis amados hermanos, hacer discípulos es imperativo, orden, mando, id, yendo, bautizando, enseñando. Es Dios rescatando lo que se había perdido. Toda la vida somos discípulos. También otra cosa que habla aquí en este punto es absoluto. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. La diferencia entre los discípulos y los espectadores. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que llegar a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que llegar a ser discípulos, porque caso contrario somos solamente espectadores. Y no tiene nada que ver el reino de Dios con los espectadores. La religión sí, porque a la religión le conviene que haya muchos espectadores, con tal que hagan número, y si pueden dar alguna cosa económica, está bien.
para la religión, pero para el reino de Dios no es nada, hermanos. Y aquí lo que se trata es de que en el reino de Dios hayan discípulos. Amén. Entonces, la diferencia entre los discípulos y los espectadores. Los discípulos han pasado por una transformación de ser antes que el saber. O sea, los discípulos han pasado por una transformación de ser, no de saber. Y usted puede escuchar tantas personas que dicen, la Biblia dice así, 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 así. Y yo conozco esto. Pero su vida. Entonces el discípulo primeramente tiene que ver con la transformación de su carácter, de su vida, de sus emociones, de su vida espiritual. Para llegar a ser un discípulo tiene que haber una verdadera transformación en él. Cuando una persona ha sido transformada en su propia vida, no va a haber nada ni nadie que le convenza de lo contrario. ¿Sí se da cuenta? Algunos le dicen, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces haciendo esto o este otro? Pero la persona que ha sido transformada reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y sabe que sin Dios no es nada. Amén. Eso sucede. Eso sucede con los discípulos. Entonces, tiene que pasar una transformación y no es tan importante lo que sabe, lo que conoce, porque al principio no conoce mucho, pero ha pasado por esa transformación. Y en esa transformación espiritualmente nosotros le llamamos lo que dice la Biblia, que hemos pasado de muerte, de las tinieblas, ¿verdad? Y de la maldición. Esa es la transformación que pasa el discípulo. Amén. Así es que otra cosa que tiene el discípulo es compromiso. ¿Se da cuenta? Compromiso. ¿Con quién será el compromiso que tiene el discípulo? Con Dios. Él tiene un compromiso hecho con Dios. No simplemente está ahí, hace presencia para que le vea la gente. No, tiene un compromiso con Dios. Ese compromiso, mis amados hermanos, es lo que le hace de una persona un discípulo. Estos discípulos son hacedores de la palabra de Dios. O sea, los discípulos son capaces de poner en práctica la palabra de Dios. Porque la mayoría de tiempo no estamos viviendo juntos, ¿verdad? Cada cual vive en su casa, su trabajo. Entonces el discípulo es un hacedor de la palabra de Dios a donde quiera que vaya. Amén. A estos son los que Dios les está enseñando cada día, les está formando, les está perfeccionándoles, les está guiando con su espíritu, preparándoles para que vivan la vida eterna junto con Él. Amén. Entonces, un discípulo que empezó la carrera en el año 2020, como ya vamos a terminar 4 años, estamos en el 2024, Dios ya ha formado en estos 4 años muchas cosas. Y en esa formación, ¿sabe qué sucede? A veces lloramos, hermanos. Lloramos mucho. Pero esas lágrimas o ese llanto que tenemos no es de tristeza, sino es de libertad. Porque después que usted llora, después que usted está en la presencia de Dios, se siente libre en el espíritu. Sabe que la obra que está haciendo el Señor es para su bien. Porque a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados por Él. Amén. Entonces, tienen un compromiso, un código de ética, una responsabilidad con el Señor y jamás se volverán atrás. ¿Se da cuenta los discípulos? Este es un discípulo. Entonces, él sigue adelante, atraviesa dificultades, sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Pasan cosas en donde se pone entre la espada y la pared? Sí. Pero él no quiere mirar atrás por nada de este mundo. Él sabe que todas las cosas y toda la esperanza está por delante con Cristo Jesús nuestro Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Así es como piensan los discípulos. Y así es como avanzan. Entonces, los discípulos se conducen de esta manera, ¿verdad? Tienen un compromiso, responsabilidad con el Señor y jamás se volverán atrás. Los espectadores, San Juan capítulo 6, versículo 24. Vamos a ver los espectadores. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos espectadores? Nadie. Qué bueno, hermanos, qué lindo. Puro discípulos. San Juan capítulo 6, versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué eran estas personas? Espectadores, ¿verdad? Comieron pan, ahora era otro día, querían otro poco de pan, pero eran en realidad espectadores. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30, le dijeron: entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ponga atención aquí, mis amados hermanos. Había alimentado, en el contexto de este pasaje, el Señor Jesús había alimentado, dice, a 5,000 hombres, pero haciendo un análisis de todo, siempre hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Siempre en todo lugar hay más mujeres que hombres. Si eran 5,000 hombres, mis amados hermanos, ¿cuántas mujeres podrían haber? ¿Unas 7,000? ¿O unas 10,000? Y cada mujer siempre va con su hijo. Entonces estamos hablando de que se multiplicó los panes y los peces para alrededor de unas 20,000 personas. Y el Señor Jesús coge 5 panes, 2 peces y le multiplica y les da de comer a 20,000. Y ahora vienen estos espectadores y les dice: ¿qué obra haces tú para que podamos creer en ti? ¿No era una obra suficiente multiplicar los panes y los peces? Pero los espectadores no se sacian. Ya ven un milagro, y sí, pero eso pasó el año pasado, ahora quiero otro. ¿Verdad? Entonces los espectadores no están conformes. Ellos solamente estaban mirando, estaban viendo algún beneficio, alguna cosa que les ayude, pero no eran discípulos. ¿Verdad?
Así es que estos eran espectadores. Los espectadores no tienen ningún compromiso. Hoy pueden estar del lado de Jesús y el día de mañana pueden estar en contra de él. ¿Será posible eso? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuántos de estos estarían juntos con la multitud cuando gritaban, crucifícale? ¿Habrían algunos? Claro que sí. Ahí estaban los espectadores. Entonces los espectadores son los que vienen, pero no tienen ningún compromiso. Mientras hay algo que les gusta, dice, sí, yo estoy en esa iglesia, es lindo, el pastor. Pero el día de mañana van a estar hablando mal. Y van a estar diciendo cualquier cosa en contra. Son espectadores, no son discípulos. No tienen raíz, no tienen una transformación, no tienen una responsabilidad ni un compromiso. Estos son espectadores. Eran, mis hermanos, como les dije al principio, eran como 20,000 personas los que recibieron los panes y los peces. Pero en el aposento alto, Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15, ¿dónde se encontraban esos 20,000? Porque mire lo que dice aquí en Hechos capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice aquí. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? Y ruego, en oración y ruego. ¿Con quiénes? Pongan atención, mis amados hermanos, estos son discípulos, ¿verdad? ¿Puede una mujer ser discípulo del Señor Jesucristo? Por supuesto, no solamente hombres, sino mujeres también pueden ser discípulos del Señor Jesucristo. Entonces, estaban ahí en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿como cuántos? Como 120 en número. ¿Dónde están los 20,000? ¿Dónde están las multitudes? ¿Dónde están los que fueron sanados? Los que eran ciegos y ahora podían ver, los que eran cojos y ahora podían caminar, los que tenían lepra y ahora estaban limpios. ¿Dónde están esa multitud de enfermos que les sanó? Si solo están 20. Quiere decir, mis amados hermanos, que no por usted recibir un milagro ya es un discípulo. Te puede recibir un milagro y se puede ir al mundo. Alguna vez vino un hombre con el estómago acabado, hermanos. Ya no había remedio para él. Oramos, le pusimos las manos, porque la Biblia dice que el que cree en él pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Amén. Oramos, le pusimos las manos, se sanó ese rato, quedó completamente sano, nunca más regresó. Se quedó sanito para seguir tomando, ahora sí es 0 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, no porque haya recibido un milagro, quiere decir que ya usted es un discípulo. ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, en el aposento alto estaban 120 personas que eran verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, los espectadores solo tienen una religión, ponga atención, solo tienen una religión de domingo, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay espectadores, pero los espectadores solo tienen una religión de domingo.
al igual que los católicos, solamente tienen una liturgia que nunca los llevará al cielo. ¿Se da cuenta la diferencia de un discípulo y un espectador? El discípulo es una persona transformada por el poder de Dios, es un aprendiz, un alumno del Señor Jesucristo.